en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 20. Vamos a leer ahí un versículo y sobre la lectura de ese versículo, pues entonces esta noche vamos a meditar en una enseñanza de la palabra del Señor. San Juan, el capítulo número 20, vamos a leer el versículo número 24. Préstele la Biblia, hermano, si usted tiene un amigo, préstele la Biblia, que él la lea esta noche. Y vamos a estar, hermanos, en pie, tenga la onda. Vamos a leer San Juan 20, 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vamos a orar. Oremos, hermanos. ¿Cuántos queremos orar? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, que la envíes en este momento y que haya revelación de este glorioso evangelio a aquellos para quienes todavía está encubierto. Señor, gracias porque tú nos lo revelaste a nosotros y hoy estamos aquí. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén y amén. Puede sentarse gritando gloria a Dios. Bueno, yo creo que el evangelio no son solo verdades que se saben. El evangelio son verdades que se viven. Así que tendríamos que decir esta noche que el evangelio no es algo. El evangelio es alguien. ¿Cuántos creen que el evangelio es alguien? Y tomaba este texto precisamente para poder explicar la importancia que existe en que el evangelio pueda ser revelado. Si entendemos por revelación que es la acción o el efecto de correr el velo que encubre lo desconocido, en la Biblia se usa casi siempre exclusivamente con relación a Dios. Así que es Dios quien puede revelarnos los misterios de su ser y de sus obras. En otras palabras, ¿quién es Él? ¿Qué es lo que hace? No solo que nos salvó, sino cómo nos salvó. Estaba mirando que toda búsqueda independiente de conocimiento acerca de Dios estaría destinada al fracaso. Escuchaba que con relación al evangelio y a las religiones, básicamente en el mundo secular, hay tres carreras que la gente hace. Una son las ciencias bíblicas, otra es las ciencias religiosas y la otra es la teología. Por lo general a la gente le gusta mucho estudiar las ciencias bíblicas y las religiosas, inclusive más que la teología. Las ciencias religiosas es el estudio de todas las religiones del mundo. Y usted puede encontrar en las bibliotecas, en los libros, los manuscritos, dónde iniciaron, cómo iniciaron, quiénes fueron sus fundadores, y usted convertirse en un experto en ciencias religiosas. Y las ciencias bíblicas tienen como objeto el estudio de la Biblia como tal. Y hay normas
para poder estudiarla. De hecho, hay gente que son graduados en ciencias bíblicas y eso no implica que tengan que ser cristianos. Estudian la Biblia, conocen sus hechos, leen sus historias, son capaces de hablar de ellas, pero el Evangelio son más que verdades que se saben. Hay gente que sabe muchas cosas que la Biblia dice y a veces las quieren transmitir o predicar a la gente. Pero la teología tiene una limitante con relación a estas otras dos carreras de las que les he hablado así someramente. Y es porque en las otras dos usted puede tener un material de consulta para poder hacerlo y volverse un experto en ello. La limitante de la teología es precisamente el estudio de Dios. Y eso ya se limita a lo que Dios nos quiera revelar. Porque a Dios no lo puedes poner ni en una biblioteca ni en un laboratorio para estudiarlo y decir cómo es Él. Por eso los teólogos tienen que limitarse en profundizar acerca de las verdades bíblicas a una gran realidad, y es que hay cosas que tienen que ser reveladas. No hay otra manera. Nosotros tenemos que ser muy sensatos con eso a la hora de exponer el mensaje a los amigos, de saber que Dios tiene una forma de hacer las cosas, que a veces nosotros nos cansamos, pudiéramos decir, o nos estresamos, o pensamos cómo, cuándo, dónde, y lo único que uno puede entender es que nosotros ignoramos la obra que Dios hace. A nosotros nos mandaron a predicar el Evangelio y el único que lo puede revelar se llama Jesús de Nazaret. Es así, a nosotros nos ocurrió de esa manera. La Biblia dice que por tanto es menester que Dios tome la iniciativa en su diálogo con el hombre. Y en estos tiempos, ¿cómo habla Dios con el hombre? Hebreos 1:2 dice: Dios en otros tiempos habló a los padres de muchas maneras por medio de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así que hay que decir que en este tiempo nosotros, amigos, hablamos el Evangelio inspirados por el Espíritu Santo. Y hay que aclarar, el Dios de esta iglesia que se llama Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Él, hay libertad. El contexto en el que se escribe ese texto que yo le he leído, no es el asunto de libertad para cantar. Estaba hablando de lo que era la ley y empieza a exponer de lo que es el Evangelio de la gracia. Y dice que cuando es revelado este Evangelio, la gente era libre de la ley que antes seguía. Porque la ley nunca pudo, por buena que fue, ayudar al hombre para salvarlo. Antes lo encerró, lo condenó y todo mundo quedó bajo pecado para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. Pero cuando se nos reveló el Evangelio, nos dimos cuenta que habían promesas mejores, mayores, que habían cosas grandes para nosotros. El hermano que cantó ahorita el coro lo dijo. Yo estaba sentado ahí un día y no sé cómo explicarle. Lo único que me pasó fue que empecé a llorar y mi vida cambió. Es que el Evangelio no son cuentos, el Evangelio son verdades. A nosotros algo nos tuvo que pasar para estar aquí, ahora. ¿Sí o no? Algo nos pasó. La revelación se constituye en algo más que verdades que se saben y pasan a ser verdades que se viven. Ellos dijeron: de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos.
Los verdaderos testigos de Dios son los que hemos podido experimentar que Jesucristo es verdadero, que Él está vivo. Él no es el Jesús de la historia, Él es el Jesús de la iglesia y es el Jesús de tu vida. Yo creo que aquí muchos podemos decir: mi Jesús vive. ¿Y dónde? En mi corazón. Él nos cambió. ¿Sí o no? Él nos cambió. Gálatas 1:15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y entonces no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él entendió que lo que a él le había ocurrido había sido una revelación. Porque el apóstol Pablo era un grande entre los judíos. Él en la carta a los Filipenses puede atestiguar de lo que él era, de los cartones que tenía, cómo había sido instruido a los pies de un doctor de la ley llamado Gamaliel, cómo él creía que servía a Dios y lo que estaba haciendo era persiguiendo a los cristianos, creyendo agradar a Dios. Porque yo sé que hay gente que hace cosas y en el fondo creen que están agradando al Señor. No siempre lo hacen de mala manera ni con malas intenciones. Hay gente que se arrodilla ante una imagen porque creen que ese es Dios. Eso es lo que ellos creen. Ellos no creen que esa imagen es el diablo. Nosotros no los podemos ofender porque usted se arrodilló ante una imagen creyendo que hablaba con Dios. Así que él estaba haciendo algo que creía que era bueno. Y le dieron cartas para perseguir los cristianos, porque para ellos el cristianismo era una plaga que se estaba expandiendo en el mundo y que había que erradicarla, porque ellos se creían dueños de la verdad. Pero qué bueno, cuando Pablo iba para Damasco, se encontró con uno que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo creía que tenía la verdad, pero se encontró con la verdad. ¿Para cuántos Jesús es la verdad? Yendo por el camino, le sobrevino de repente una luz y oyó una voz. Dice, la luz la vieron, pero la voz yo fui el único que la oí. Por eso, amigo, ponga cuidado, porque puede ser que esta noche aquí hay muchos amigos y Dios puede estar hablándole a alguien en particular. Yo creo que este Dios habla al corazón. Él es espíritu. Amén. Y él dice, cuando oí la voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo: ¿tú quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús. Oiga, Jesús a quien tú persigues. Él recibió revelación de que Jesús era el Señor. La gente a veces no lo entiende, pero que si hay algo que a mí me agrada es saber esa gran verdad con la que la gente lucha para esta iglesia. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo se entiende eso? No hay otra manera. Por revelación. Créalo. Usted lo puede discutir, lo puede enseñar, lo puede predicar. Usted se puede quedar toda la noche con alguien, pero tiene que haber un Dios que corra el velo para que la gente entienda. Así que, hermanos, el apóstol, y dice, y yo no consulté, vea, uno se da cuenta que el evangelio a alguien le es revelado de muchas maneras. Pero hay una muy especial que la he vivido yo. Y es que cuando a alguien se le revela el evangelio, hermano, corre a los pies del Señor para entregarle la vida. Vea, él dice, no le consulté a nadie. Yo fui como por 2 años
a una vereda de Santa Bárbara que queda como a más de 2 horas. Todos los sábados, por 2 años, hacíamos refanes en esa vereda. La Esperanza se llamaba. Había una sola hermana y ella tenía 4 amigas y las evangelizamos todos los sábados. Sin falta, a las 2 de la tarde estábamos allá haciendo refán, haciendo culto, llevando películas, mensajes cristianos. Y hágale, hermano, y uno como que dice, Señor, ¿cuándo? Yo le dije, hermana María, doña María, ¿y usted cuándo se va a hacer bautizar? ¿Cuándo? Dijo, con Baltasar, ¿cómo es de borracho? Vea, Baltasar cuando se emborracha a veces viene como bravo. Y yo me le paro ahí, ¿qué hubo pues? Y antes yo me haga bautizar, me tengo que dejar pegar de Baltasar, y yo no. Y yo, Dios mío, no, en verdad, porque la gente cree eso. Qué sorpresa un día que llegué, que me dijo, pastor, ¿qué es eso que ustedes dan antes de uno bautizarse? Y yo le dije, doctrina. Dijo, yo quiero que me dé doctrina. Y le dije, ¿por qué te vas a bautizar? Dijo, sí. Y Baltasar, dijo, él verá. Anoche tuve un sueño que Dios me dijo, o te bautizas o te pierdes. Y me levanté llorando y tomé la decisión. Si Baltasar se quiere perder, él verá. Pero yo me le entrego al Señor porque he entendido que es el único camino. Es que el evangelio es revelación. ¿Cuántos lo creen, hermano? Vea, uno predica la palabra y se va a dormir, pero el Dios de esta iglesia no duerme. Esa palabra algo hace en la noche, en el día. Predique a Cristo, que Él sigue salvando a la gente. No los cambies tú. Él tiene poder para convencer. ¿Sí o no? Déjelo. Vea, con que el amigo esté ahí, está embalado. Porque esta palabra a uno, eso se le queda aquí, eso es como una espinita y eso estorba mucho. Mi mamá se convirtió al evangelio y me llamaba. Mi hijo, Dios lo bendiga. El Señor lo ama. Él murió por usted en la cruz, lo quiere salvar. Y yo le escuchaba al principio. Y después que me llamaba, le ponía el teléfono ahí. Yo calculaba cuando dejaba de hablar. Y un día me dijo, ¿cómo está? Y yo dije, mal. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque desde que usted me habló de ese evangelio me dañó la vida. ¿Por qué? Porque yo era un pecador tranquilo. Y empecé a experimentar que me emborrachaba. Yo una vez estaba borracho en una fiesta. Yo, ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué quiere en la mesa? Y yo borracho, y yo, no, yo necesito a Dios. Y yo, ¿usted qué le está pasando? Porque el evangelio a uno le daña la vida de pecador. El evangelio a uno lo persigue. El evangelio a uno por donde va. Los amigos que están aquí, créame que cuando pecan se tienen que acordar que hay un Dios que los ama y los quiere salvar. O usted, hermano, se quita esa espinita y se entrega al Señor, o usted va a cargar con el peso de la palabra, hermano, porque esta palabra tiene poder. ¿Cuántos creemos que tiene poder? Así que la petición hecha por Tomás no era del todo descabellada. Era lo justo para él. Los otros habían creído porque le había sido revelada la resurrección. Escuche bien la historia, que todos fueron o a un lado o a otro, pero las primeras 2 que fueron al sepulcro no creían en la resurrección. Llevaban ungüentos y especies aromáticas para ungir un muerto. Y cuando llegaron a ungir el muerto, se encontraron con la sorpresa de que habían 2 ángeles que les decían, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Pero María Magdalena estaba desesperada buscando el cuerpo de su Señor, y alguien a las espaldas le habló y le dijo, María. Y ella pensó que era el que cuidaba las matas en el cementerio y le dijo, usted si tiene a mi Señor me lo devuelve. Pero el Señor habla con ella y ella se da cuenta que era Jesús resucitado y lo iba a tocar y le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero vaya, dígale a los otros que yo he resucitado. No me busquen la tumba, yo estoy vivo.
Ella se fue. Y cuando lo oyeron los apóstoles, se arrodillaron a adorarlo. Sí, amén. Salieron corriendo para la tumba. Arrodillaron a adorarlo, si tampoco creían. Pedro resucitó el Señor y Juan lo apostaron una carrera. Léalo y verá. Fueron no creían. Por eso, hermano, usted no se las tire a veces de mucho que crea que usted tampoco creía. Algo le tuvo que pasar. Y cuando fueron allá, llegaron de gozo y estaban las puertas cerradas y mi Cristo pasó por una pared así. Le dijo paz a vosotros y cuando le vieron. Lea la Biblia que dice, pero el único que no estaba era Tomás. No estaba. ¿Usted cree que cuando uno se encuentra con el Señor, hermano, es una cosa tremenda? Y ahora ya cuando venga a Tomás le contamos. Porque es que Tomás ha sido como un mal proverbio. Porque al incrédulo le dicen Tomás, lea y verá que él dice, les reprochó a todos la incredulidad de corazón. Y cuando Tomás viene, dice, Tomás, hemos visto al Señor. Y él dice, hermano, yo también lo tengo que ver. Porque uno cree que la alegría es un subproducto. Alégrese, hermano, y deme una razón. Júbilo aquí, cante. ¿Por qué? Dígame. Ay, es que los amigos no adoran. Y ellos tienen razón para hacerlo. Ojalá tengan un motivo. Cristo nos dio un motivo para adorarlo. Así que no nos tienen que decir que lo hagamos. Si es que lo hacemos, porque tenemos razón. Hermano, usted se acaba de ganar la lotería. Es un ejemplo, él no la compra. ¿Usted cree que yo le tengo que decir, alégrese? Estaba escuchando de una noticia hace como 6 meses de un hombre como de Manizales, era la familia que pensaron que se había ganado la lotería en Estados Unidos. Trabajaba en un negocio, lo cerraron por 2 horas, llamó allá, multimillonario. Hicieron una fiesta por 2 horas, me dijo, no, ese era el boleto anterior, no era el de este juego. ¿Usted cree que a esa gente hay que decirle que se alegre? Esa gente llamó a la suegra, la lotería, nos volvimos niños. A todo mundo le quería contar, porque cuando hay una noticia en la que uno tiene razón, uno lo cuenta. Yo creo que a veces el que no evangeliza es que le hacen falta razones para hablar de Cristo, pero razones tenemos suficientes para hablar de un Dios que ha hecho cosas maravillosas. No estaba Tomás. Lo de Tomás fue justo. Él pidió algo justo para él, porque la plataforma de la vida cristiana no se basa en las verdades que se saben solamente, sino en las que se viven. Él dijo, que se me aparezca a mí. Y exigió más, y yo tengo que ver la señal en sus manos también y en su costado, porque yo no me voy a alegrar como, y ande a mí me digan que si él resucitó, yo qué voy a decir si no me he encontrado con él. Dijo, bueno, para un Tomás siempre habrá un Cristo resucitado. Porque todos llegamos a la iglesia como Tomás. Y escúcheme, tan lindo mi Cristo, las condiciones como Él aparece son las mismas que las anteriores. Todo cerrado. Dice, no le voy a dejar a Tomás ni duda de que yo resucité. Porque si hay algo que uno tiene que ser con Dios es ser sincero. Créalo, hermano. Cuando empecé a escuchar ya doctrina, que empezaron a hablarme del evangelio, una noche me fui a acostar y mi mamá me dijo, ¿por qué no ora? Y le dije, no sé, usted nunca me enseñó, no éramos cristianos. ¿Cómo se ora? Hable con Dios como si estuvieras hablando con un amigo. Le dije, ¿de verdad? No, sí, de verdad. Me fui para la cama, para la pieza, me arrodillé en el suelo y estaba muy frío, entonces me monté en la cama. Sí, porque la gente cree que el sacrificio, ¿cuál sacrificio, hermano? Si ven un hermano que pone una almohadita ahí, que hermano, que cómo así que a Dios le gusta el sacrificio. No, olvídese de eso. Y si tiene almohada, traiga, y si le duelen las rodillas, ¿qué va a hacer? ¿Tú crees que si pones una almohada Dios no te oye? O traiga frijoles y arrodilles ahí para que le talle, verá que no es ni capaz de orar. Yo me arrodillé en la cama. Y como yo tenía mi fe tan dañada, porque le voy a decir aquí con respeto, yo trabajaba en la Universidad San Buenaventura y mis amigos eran los sacerdotes franciscanos. La fe, yo no creía, yo decía, esto es algo raro.
Con esto engañan a la gente y me arrodillé. Escuche, hermano, yo hice una oración. Le dije, Dios, yo en usted casi no creo. Era mi verdad. ¿Usted cree que uno va a poner a inventarle aquí a Dios? Te adoro, te alabo, y él sabiendo que uno no cree en él? Dígale la verdad. Tomás dijo, no, yo lo quiero ver. Yo le dije, yo en usted casi no creo. Pero mi mamá me dijo que usted era verdadero. Si eso es verdad, ¿por qué no hace algo conmigo ahora que he querido cambiar y no puedo? No oré, no dije sino eso, créamelo, hace 16 años y medio. Y cuando le dije eso, yo sentí una mano que se metió en mi espíritu. Y empezó a llevarme a un lugar, hermano. Y cuando yo miré a la distancia, vi 3 cruces. Y vi a uno en la mitad, la gente daba la espalda. Y recibí revelación de que el que había en la mitad había muerto por mí, siendo yo un pecador. Aleluya. Yo estaba arrodillado en la cama. Y cuando yo vi eso, yo empecé a decir, santo. Mi mamá estaba parada en el dintel. ¿Tú crees, hermano, que uno dice eso por charlar o porque esto es un juego? Eso tiene que salir del corazón. Cuando ella me vio diciendo eso, me dijo, hijo, te encontraste con el Señor. Y yo le dije, ma, Jesús es un ser vivo. Él murió por... Yo me senté en un mueble a llorar toda la noche. Créame, yo parecía como un loquito al otro día en la universidad contándole a los curas, mis amigos, del encuentro que había tenido con Dios. Y él a veces me decía, ¿usted ha leído bien la Biblia? Y yo no he leído bien la Biblia, pero le aseguro, no sé si lo dice o no, pero sí sé que hay un Dios que es real. Hay alguien que murió por mí y le voy a entregar mi vida. Tomás, cuando vio a Jesús, ¿por qué es que Jesús se acerca a Tomás? Porque era el que le faltaba. Esta noche al Señor le falta a alguien aquí. Aleluya. Aleluya. Le dijo, venga para acá, Tomás. Venga. Y Tomás cayó a los pies de él y le dijo, Señor mío y Dios mío, porque lo que Tomás tenía ya era una verdad vivida, no la verdad de otros. Tú no puedes vivir con la verdad de otros y los testimonios de otros, con un Dios tan grande que te quiere mostrar tu propia verdad. Tú tienes que salir de aquí a defender lo que tú vives, no lo que otros han vivido. Y cuando uno vive eso con Dios, le aseguro, vean, nos pueden quemar las Biblias, pero nunca nos podrán quemar el corazón. Esta iglesia sabe que Jesús es el Salvador. ¿Por qué no le das ese aplauso al Salvador esta noche? Hijo, ayúdeme ahí, que yo no voy a predicar más. Yo no voy a predicar más, pero yo quiero invitar a alguien esta noche que necesite que Dios le revele muchas cosas de su evangelio. Póngase en pie, tenga la onda. Yo quiero invitar a un amigo. Esto es revelación y un hermano. Hay hermanos que a veces están cansados de la vida simple que llevan. Y lo que necesitan es estar cerca, que algo les pase. Él sabe que quizás tiene las puertas cerradas, que te debates entre creer y no. Como dijo el hombre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso pasa. ¿Tú crees que Él no lo sabe? Claro. Pero Él no tiene problema en entrar a tu corazón. ¿Qué quieres de Él? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que Él te revele?
¿Por qué tú esta noche no le dices que quizás no crees tanto, que no sabes si realmente esta es la verdad, que de pronto dudas porque tu fe te la ha dañado el mundo y las religiones? ¿Por qué no le cuentas todo eso que hay en el corazón tuyo? Y te aseguro que el Señor hará lo mismo que hizo con Tomás. Algo te tendrá que pasar. Lo hemos predicado estos 16 años. Nos hemos enfrentado a los argumentos filosóficos, a los argumentos seculares. Y quizás no somos teólogos, ni somos muchos sabios, ni muchos fuertes. Y a veces no podemos debatir con esas personas que tienen mucho poder en su elocuencia. Pero hay una verdad que nunca nos hará volver atrás. Y es que sabemos que Jesucristo es verdadero. Que no sabemos a veces explicar cómo, pero Él cambió mi corazón. Que tenemos que decir como el ciego de San Juan: yo no sé explicar, yo no le sé decir. Una cosa sé, que yo antes era ciego, pero ahora veo. Antes era un pecador, pero hoy predico a Cristo como no sé. No sé. La salvación es un milagro. ¿Cómo sucede? No sé. Pero sé que sucede porque Él a mí me salvó. Yo soy un milagro. Hermano, nunca te vayas a jactar de nada de lo que tienes. No sería justo, tú eres un milagro. Nos pasó lo mismo. Nos encontramos con Él. Amigo, por eso le amamos. Por eso lo adoramos. Por eso le servimos. Si yo no tuviera una experiencia, no creeré. Entonces agárrate, porque viene una experiencia para tu vida. Porque Él está interesado en salvar.